32ª Feria Nacional del Libro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a un escritor que de una u otra forma se siente también identificado con Puebla. Hemos tenido la fortuna de que en varias ocasiones ha visitado la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con muy buen resultado de gente que ha venido a verlo. Un escritor que por mucho tiempo ha sido seguido por los textos literarios que ha escrito, pero que a últimas fechas ha recobrado los textos de filosofía que también por mucho tiempo lo encumbraron y lo pusieron en la punta de lanza de la literatura nacional. Me refiero al maestro Óscar de la Borbolla. Un fuerte aplauso para él que está el día de hoy con nosotros. Gracias. Y que, bueno, a mí me da muchísimo gusto presentarte, tocayo, el día de hoy, Sí. porque el próximo domingo es tu homenaje en el Palacio de Bellas Artes por estos 70 años que cumples, ¿no? Pues sí. En primer lugar, buenas tardes. Agradezco muchísimo a la UAP que me haya invitado a estar con ustedes en esta ocasión, a Erika, a mi querido Óscar Alarcón. Para mí es un gusto siempre estar en Puebla. Y resulta que pues pasa el tiempo y a veces pasa de balde y a veces no tan de balde. Y todavía está un poco la moneda en el aire. El caso es que he sido invitado porque voy a cumplir 70 años y justamente el domingo. Estoy esperando todavía lo que digan mis presentadores allá para poder presumir si valió la pena o no mi vida. Por lo menos yo estoy consciente de que ha valido la pena, pero no por los méritos por los que ahí se discutirá. Ha valido la pena por un montón de pasajes inconfesables en los que me la he pasado muy bien y he de decir que incluso por acá en Puebla, para que vean que no hago desaires. En ese sentido sí, y creo que pues después de dedicarme pues toda la vida a dos materias que son la filosofía y la literatura, pues han quedado por ahí como saldo algunas cosas que espero no sean tan fácilmente olvidables. Un libro que ha hecho cierto furor es el de las vocales malditas, que como muchos de ustedes seguramente lo sabrán, son 5 cuentos escritos con una sola vocal, lo cual implica un reto pues esforzado para poder no solamente ser monovocálico, sino armar un texto coherente. Este es el problema. Y un texto coherente que además sea irreverente y que además de irreverente sea humorístico y además bastante iconoclasta. O sea que reúne varios méritos y no solo el hecho de que esté sustraídas 4 vocales de cada texto y manteniendo la ortografía, por supuesto, pero es que los locos somos otro cosmos, otro horóscopo nos tocó, otro polvo nos formó los ojos, nosotros no somos lo morboso, somos lo no ortodoxo, somos lo otro. Este es un pasaje que suelo repetir con mucho gusto, porque creo que es mi hallazgo más feliz. Siempre me han despertado simpatía los locos, y después de leer a Michel Foucault con su Historia de la Locura, me he dado cuenta que salvo la época de la Grecia clásica en la que los contrataban como pitonizos o pitonizas, y luego para enfebrecerlos más les metían un montón de droga, y por eso el oráculo decía tales disparates, porque estaban verdaderamente enloquecidos. Salvo esa época en que los dioses, en que los locos tenían muy buena acogida social, en todas las otras épocas, según cuenta Foucault, han sido muy maltratados. Y hasta hace poco tiempo todavía se les aplicaban los electroshocks. Y me ha parecido que la única postura decorosa frente a estos padecimientos mentales es la que puso a circular hace ya muchos años el doctor Basaglia en un hospital psiquiátrico, en el que no hizo nada más que incorporar a los locos en la mesa de decisiones donde se discutía de qué color iban a ser los jabones, qué fruta comprar, qué guisado sería para ese día. Cuando los locos recuperaron pues el respeto de preguntarles cuáles serían las cosas que querían consumir, empezaron a curarse.
Y ahí nació el movimiento antipsiquiátrico, que es el que justamente trato de retratar en este cuento de Los locos somos otro cosmos. Entonces, salió feliz, tal vez porque la O es redonda, resultó ser un cuento efectivamente redondo, del que es texto del cual me siento muy satisfecho. Entonces, espero que lo mencionen en mi homenaje, y si no, como mi tocayo me va a acompañar, pues a ver si armas un escándalo para que me recuerden por eso. Sí, yo creo que sí, vamos a armar escándalo, tocayo. Órale. Ahí, no solamente con Los locos somos Están otro invitados, cosmos. es el domingo a las 12. Ya sé que está lejos, pero ustedes también estaban lejos y vine. Que conste. Bueno, decía que no solamente con Los locos somos otro cosmos, sino con El hereje rebelde, Sí, ¿no? Con Mimi sin bikini, con Cantata Satanás y con Un gurú vudú. sí. ¿No? Entonces creo que estos 5 cuentos, como bien mencionas, van a hacer retumbar en sus centros al Palacio de Bellas Artes, ¿no? Me parecería maravilloso. Oye, pero ahora resulta A ver. que lo que vamos a presentar, o también de lo que vamos a platicar el día de hoy, es un poco sobre tu libro La rebeldía de pensar, que ya salió hace algún tiempo, pero que ahora con una nueva reedición y que también el Fondo de Cultura Económica le ha dado este nuevo impulso, pues pone sobre la mesa un tema que por supuesto nunca pasa de moda, ¿no? Y yo creo que por eso es que también tiene una reedición muy, muy bonita. Se ha agotado, ¿no? Me parece que ya van por la tercera edición. No, segunda. Segunda edición. Entonces es un hito también, me parece, al igual que Las vocales malditas, La rebeldía de pensar, insisto, pone sobre la mesa de discusión un tema que no pasa de moda, ¿no? Y que es el pensamiento, ¿no? Para abrir un poco con esto ¿qué es pensar? Uy, mira, primero, efectivamente el libro fue publicado por Nueva Imagen en el año 2006, se agotó la edición, se agotó otra edición, se agotaron varias, y finalmente terminé separándome de esa casa editorial hace ya unos 6 años, y había quedado como un libro de esos que están descatalogados, y un libro que para mí es muy importante porque concentra muchas cosas de lo que me ha permitido descubrir toda mi vida de filósofo, de profesor de filosofía, de lector de filósofos. Y salió la oportunidad, ahora que nombraron a Paco Ignacio Taibo II en el Fondo de Cultura Económica, pues de ofrecerle mi manuscrito o mi libro ya no en circulación. Lo revisaron y lo pasaron a una colección que me parece la más encumbrante del Fondo de Cultura, la de los breviarios. Y es una colección muy importante porque al menos a mí y a muchos nos ha representado la base de nuestra formación. En todas las áreas, conozco bien la de la filosofía, y de pronto resulta que en esta colección está publicado Heidegger, está publicado Abañano, está publicado Jaspers, Nietzsche. Hay un montón de textos de filósofos, y ahora, por fortuna, suerte o bendición, a mí me tocó el número 600 de la colección, lo cual me deja todavía más contento. Es el número 600 de los breviarios. Entonces, estoy muy contento, no quería dejar pasar esta oportunidad para manifestarlo. Y les cuento ahora sí qué demonios es pensar. El asunto, no crean que comenzó cuando empecé la filosofía, sino empezó antes con una vara de membrillo que utilizaba a manera de fuete mi maldita abuela. Ella, con la vara de membrillo agitándola y amenazándome, me decía: piensa, Oscarito. Y yo me quedaba como se quedan los niños cuando les dicen piensa. Ya entendía otras órdenes: lávate las manos. Iba y me lavaba las manos, eso no tenía ninguna dificultad. Expurga los frijoles, quítale los gorgojos. Me ponía a sacar las piedritas y lo hacía, sabía en qué consistía su petición. Pero cuando me decía piensa, pues yo ponía cara como de pensador de Rodin, así por acá, pero la verdad no entendía en qué consistía su mandato. Y creo que mucha gente sigue sin entenderlo o no sabe bien por dónde va el asunto. Nosotros normalmente estamos idos, no estamos pensando en nada en particular,
estamos un poco con la mente flotante y nos acordamos de alguien, un pasaje de nuestra estancia con ese alguien, luego viene a nuestra mente pues un deber que no hemos cumplido, lo espantamos y en su lugar sale un pedacito de canción y el pedacito de canción trae asociada a una persona, uno se acuerda de esa persona y desea a esa persona y piensa en esa persona, en lo que haría con ella, y ahí anda uno medio flotando de una cosa a la otra sin ton y son. Esto que sucede en el pensamiento no necesariamente es pensar, es lo que un filósofo francés llamaba la duración. Me estoy refiriendo a Bergson. En un libro que se llama La duración, habla de este estado en que la conciencia está medio flotante y vamos asociando innumerables cosas. Cuando Bergson hace esta descripción, los escritores contemporáneos se percatan del enorme beneficio que les ha aportado y proponen lo que ahora conocemos como el monólogo interior. Las obras más representativas del monólogo interior son, por ejemplo, El sonido y la furia de William Faulkner, o el Ulises de Joyce, o el mero comienzo de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Y aquí hay una anécdota interesantísima. Cuando Proust era joven, fue a buscar al mejor editor de Francia, que era el editor del editorial Gallimard, y en ese momento estaba ese sitio ocupado por un extraordinario escritor que es André Gide, y le ofreció su manuscrito. En aquel tiempo los editores eran decentes, leían los libros que uno les llevaba, ahora los turnan a los dictaminadores generalmente, pero ahí sí, Gide se tomó el trabajo de revisar con cuidado ese libro, y cuando volvió el joven Marcel Proust a ver qué resultado había tenido la impresión causada en Gide, Gide lo recibió molesto, le devolvió su manuscrito y le dijo que cómo era posible que ocupara 60 páginas en describir lo que le pasaba por la cabeza tras haber abierto una puerta. La acción comienza cuando el personaje gira el picaporte, sale el aroma de la habitación y el perfume le despierta al personaje 60 páginas de evocaciones. Era un escándalo. Gide le dice, ten tu cosa, no sirve para nada, y se va. Pasa el tiempo, se vuelve famoso el libro de La duración, La durée, de Bergson. Gide lo lee, comprende lo que acaba de rechazar, llama a Proust, le pide perdón y lo publica. Y le publica todos los tomos de En busca del tiempo perdido. Les estoy hablando solamente del primero, Por los caminos de Swann. Eso no es pensar. Eso es un flujo de conciencia en que no vamos ni para acá ni para allá. ¿Cuándo empezamos a pensar? Cuando algo que nos resulta imperioso nos obliga a buscarle una solución. O sea, empezamos a pensar cuando nos enfrentamos a un problema. Ahí sí relacionamos todas las cosas en función de algo. Por ejemplo, tenemos que quitar un tornillo, no hay desarmador, nos las ingeniamos para agarrar un cuchillo, agarrar una tijera o agarrar cualquier cosa que permita encontrar la ranura del tornillo y girarlo. El haber recorrido con la vista todo lo que tenemos a la mano para relacionar esto con aquello, para ver de qué manera embonan, de qué manera casan, eso ya es un buen comienzo de pensar. Cuando relacionamos objetos en vistas de encontrar una solución a un problema, estamos pensando. Lo único malo es que, aunque mucha gente se queda solo en este nivel, lo malo es que es una operación que también hacen los chimpancés. A un chimpancé lo someten a una larga dieta, está hambriento, le cuelgan una penca de plátanos del techo y el chimpancé se para exactamente debajo, no lejos, exactamente debajo, y brinca.
Ahí ya está considerando que la distancia más corta es exactamente en el nair de la penca. Luego, no lo alcanza, mete en una silla, el chimpancé corre la silla hasta ese punto, se sube y brinca. Ahí está relacionando otra vuelta lo que tiene a la mano. Luego, no alcanza, avientan un palo, el chimpancé se sube a la silla, con el palo trata de alcanzar los plátanos, no puede, y finalmente avientan un segundo tramo de palo que se atornilla con el primero, y el chimpancé, luego de mucho ensayo y error, consigue atornillarlos, descolgar la penca y sentarse a comer. Es algo que hacemos todos, pero como el chango. Cuando relacionamos objetos para solucionar una necesidad práctica, un problema práctico, estamos como cualquier animal más o menos desarrollado, buscando lo que está a la mano para salir de problemas. Lo hacen algunos pájaros cuando quieren picar el huevo de un vecino, no lo logran con la dureza de su pico y van y buscan una piedra y con la piedra le pegan prendida de su pico. Ahora que se ha urbanizado tanto el mundo animal, pues hay hasta videos en YouTube en el que uno se encuentra una cosa asombrosa, una ardilla que ya entendió el mecanismo del semáforo y como las nueces son muy difíciles de cascar, se sube al semáforo, ve pasar a los coches, baja, coloca la nuez, se espera a que pase el coche, la apachurre y cuando ya la rompe, baja, se la come, pone otra y se sube otra vez al semáforo y está valiéndose del mecanismo. O sea, es toda una relación de cuestiones, de objetos que se integran para hacer la solución de algo. Si eso fuera a pensar, pues estaríamos todos en jauja. Pensar es eso, pero es un peldaño muy inferior, porque nosotros no pensamos con imágenes, pensamos con palabras. O sea, con cierto nivel de abstracción que ya no tiene que ver con las cosas. De ahí que sea tan grave que el universo de palabras que dominan los jóvenes actualmente y los maduros actualmente y los viejos actualmente sea un universo léxico tan pobre, porque como pensamos con palabras, si se tienen pocas palabras, se piensa poco. Lo que relacionamos son palabras. Y las palabras tienen una peculiaridad muy extraña. La palabra mesa me sirve para identificar objetos de distinto tamaño, forma, color, material. No me importa si la mesa es de plástico, de fierro, de madera, la reconozco como mesa. No me importa si es chica, si es grande, si está pintada, la reconozco como mesa. La reconozco porque lo que yo capto con la palabra mesa es un universal. No es el nombre particular de este objeto, sino que algo contiene la palabra mesa de esencial con lo que identifico todas las cosas que son semejantes a una mesa o a la mesa ideal que tengo en mi cabeza. Cuando hablamos, cuando utilizamos palabras, cuando pensamos con palabras, damos un pasito hacia la abstracción. Hay palabras que tienen un mayor grado de abstracción. Por ejemplo, ¿qué palabra me sirve para referirme a las sillas, a las mesas, a los taburetes, a los escritorios? Pues la palabra mueble. Eso cubre una extensión mucho mayor que la palabra mesa de la que hablábamos hace rato, la incluye junto con otra serie de cosas. Estamos en un nivel más alto. Mientras más alto sea el nivel de términos con los que pensamos, o sea, los términos que relacionamos, nuestro pensamiento se vuelve más ágil. Cuando ya alcanzan cierto nivel de generalidad las palabras, ya no son simplemente palabras, son categorías. Cuando se piensa con categorías, propiamente es cuando empezamos a pensar como seres humanos, como Dios manda. Ya si damos un último paso y somos capaces
de tener un pensamiento matemático. O sea, cuando llegamos al último peldaño de la abstracción y llegamos al número, entonces sí, nuestro pensamiento, hagan de cuenta que se ve potenciado de una manera formidable. No quisiera defender a los matemáticos, que no les hace falta, pero déjenme ponerles un pequeño ejemplo para que vean la ventaja que el pensamiento matemático tiene sobre otras formas de pensamiento. Hay un problema muy simpático que es tener un tablero de ajedrez y unas fichas de dominó. Imaginen un tablero de ajedrez cuyos casilleros sean exactamente 2 casilleros del mismo tamaño que una ficha de dominó. Tengo 8 cuadros por lado, luego entonces tengo 64 casilleros en el tablero de ajedrez. Me hacen falta para cubrirlo la mitad de 64, 31, lo tapizo y descubro que sí se cubre, totalmente se cubre. Muy bien. Quito las fichas, las 31 fichas, perdón, las 32 fichas, las quito y le corto el cuadro blanco de la derecha de abajo y el cuadro blanco de la izquierda de arriba. Tengo un tablero mocho. Como sé que he quitado 2 casilleros, pues quito una ficha de dominó. Y la pregunta es, ¿se puede cubrir? Aparentemente sí. Si 32 fichas tapaban 64 cuadros, 31 fichas taparán 62. Empiezo a colocarlas. Me queda un hueco por aquí y uno por allá. Empiezo de otra manera. Me queda el hueco por aquí y el otro por acá. Y una ficha afuera. Las posibilidades matemáticas de colocar las fichas de dominó sobre el tablero de ajedrez son 3 trillones. Para yo poder decidir si sí o no se puede tapar el tablero de ajedrez, me tendría que pasar mi vida, la vida de ustedes, todos así puestos en escalera, perdiendo la vida ahí para encontrar la solución. Llega un matemático, ve el problema y con la capacidad de abstracción entrenada, dice, bueno, axiomaticemos el problema. Primer axioma. Tenemos 62 casilleros del tablero de ajedrez. Tenemos 32 negros y 30 blancos. Tercer axioma, o cuarto. Toda ficha de dominó tapa colores contrarios. Hay una disparidad entre el número de los casilleros negros respecto de los casilleros blancos. Como el axioma dice, toda ficha de dominó tapa colores contrarios. Conclusión, no se puede tapizar. Siempre quedará un hueco. No necesite pasarme la vida. Basta con abstraer la estructura del objeto. Ojalá yo tuviera esa virtud. Por más que me gustan las matemáticas y tengo alguna agilidad mental, no he conseguido esas alturas, pero las conozco, las admiro. Mientras más abstracto sea lo que yo relaciono, mi pensamiento es mucho más ágil. ¿Qué es pensar? Pensar es relacionar. Pensar es relacionar palabras, pensar es relacionar categorías, pensar es relacionar números. Mientras más abstracto sea el material que yo relaciono, mi pensamiento alcanza mayor agilidad. ¿Cuál es la primera actividad del pensar? Cuando veo una cosa, la comparo con otra y digo, ¿es la misma o son iguales? Cuando yo nombro la cosa, inmediatamente la reconozco como la silla, la mesa de la que hablábamos hace un momento,
Cuando la reconozco es porque estoy comparándola con una idea de silla, de mesa que tengo. El primer dato de que estoy pensando es que identifico. ¿Por qué? Porque estoy viendo lo que de común tienen las dos cosas. Con la identificación yo puedo hacer colecciones de cosas, puedo hacer inducciones, o sea, generalizaciones de casos, puedo hacer teorías, puedo hacer la descripción de aquello que he identificado. La identificación me permite armar un modelo teórico para representarme una realidad. Ahí está. Y lo presento supuestamente como la cosa teórica que es la formulación de lo real. Ahí está mi teoría. No he hecho más que identificar una serie de cosas, las he articulado racionalmente y las presento como una teoría. ¿Qué es esto? Pues es la verdad. La verdad es justamente esta adecuación de lo que dice el enunciado con la cosa. ¿Es verdad que soy hombre? ¿Óscar es hombre? Sí, verdad. El enunciado corresponde conmigo. Cuando se llega a la verdad, se deja de pensar. ¿Para qué seguir? La verdad se estabiliza, la verdad se enseña en las escuelas y la verdad se vuelve escolástica. Las escuelas tienen el terrible problema de seleccionar los mejores conocimientos y dárselos a los jóvenes que no tienen todavía la capacidad crítica como para verle los defectos y los asimilan como si fueran verdaderamente dogmas deslumbrantes. La escuela, por definición, hace escolástica. Y hay escolásticas modernas. En mi gremio, ahí ahora, antes estaba la escolástica de los escolásticos de la Edad Media, ahora hay la escolástica en este gremio de los que se dedican a la hermenéutica. Y ahí están haciendo hermenéutica todos mis colegas. Y si no hermenéutica, están haciendo posmodernidad. Todos ellos. Se agarran a alguien que explicó las cosas de una manera, los deslumbró a ellos y se los enseñan a los alumnos. Está bien, es correcto. Si para ellos es lo mejor que hay, pues es necesario que lo transmitan. Y entonces, pues estancan las cosas y se repiten, se vuelven dogmas y no se avanza. Entonces, el pensamiento tiene que volver a aparecer. Ya no para relacionar esta cosa consigo misma o con lo que sean idénticos a ellos, sino vamos a relacionar esto con otra cosa, pero para buscar la diferencia. Cuando yo comparo dos cosas, no buscando lo que de común tienen, sino lo que tienen de diferente, pues descubro que a una le falta lo que a otra le sobra. Y cuando digo a esta le falta, estoy haciendo pensamiento crítico. O sea, en lugar de decir lo que sí es, digo lo que no es. Esto no es. Y por eso el pensamiento crítico es un pensamiento negativo, porque se enuncia diciendo no es como lo otro. Cuando critico a cualquiera, por cualquier razón, es porque no es como aquello que yo tengo en mente. Si no tengo en mente nada, no puedo criticar. Veo, me topo con eso y pujo, mujo, hago lo que ustedes quieran, pero no tengo la idea de dónde está el defecto, dónde está la falla, dónde está el no ser de aquello que estoy criticando. Cuando veo el no ser, la falla, el defecto, es porque estoy criticando, comparando, buscando la diferencia. ¿Sí me explico más o menos? Bueno, hago pensamiento crítico, levanto otra teoría y otra vuelta se vuelve a estabilizar. Ya que encontramos la verdad, nos sentamos como el chango a comernos nuestros plátanos. La verdad es justamente lo que nos permite descansar de estar pensando.
Es que hay un problemón. Pensar no solamente sirve para encontrar soluciones. Pensar es como caminar. Sirve para llegar a una meta, pero también sirve para mantenernos ejercitados. Pensar sirve para mantenernos humanizados. Hay que seguir pensando. Ya tenemos el pensamiento de la identificación, el pensamiento negativo que es la crítica. ¿Cómo le ponemos a esta forma de pensar que no cesa nunca? Dudar. Entonces, en el libro se van a encontrar con que propongo que el acto más extremo del pensamiento es la duda. La duda que no para de darle vueltas al mismo asunto, porque encuentra la verdad y la rebasa y sigue dando de vueltas permanentemente. Ahora, aunque se pueda dudar de todo, puedo dudar hasta de mí mismo, hay cosas de las que sí vale la pena dudar y cosas de las que no. Si dudo acerca de mi capacidad, pues la pongo a prueba y me entero que efectivamente no puedo. O compruebo que sí pude y ya me salgo de la duda. ¿Qué cosas son dignas para poner en duda? ¿Cuáles son los problemas a los que yo puedo enfrentarme y que de veras valga la pena estarle dando una y otra vuelta? Pues a mí se me ocurrieron los dos problemas centrales de la filosofía, esos que parecen problemas perennes. Uno de ellos es: ¿cuál es el sentido de mi existencia? ¿Por qué soy? Y el otro problema es: ¿por qué hay ser? ¿Por qué hay cosas? ¿Por qué hay universo? Ahí sí tengo, pero para entretenerme. Lo que en algún momento considero que es lo que le da sentido a mi vida, al rato se me cae. Miren, he estado enamorado muchas veces y en esos momentos, a pesar del deslumbramiento y las cosas gozosas que tiene el amor, de todos modos el filósofo que tengo adentro no se calla y dice: aquí está el sentido de la vida. No me importa ninguna otra respuesta. En este instante estoy como el doctor Fausto gritándole al instante: detente. Ya me comió el diablo. No, porque acuérdense del pacto fáustico. Cuando Mefistófeles le dice a Fausto: ¿qué quieres? A cambio de lo que tú gustes. Fausto, que es un hombre sabio, le dice: quiero un instante al cual poder decirle: detente, eres tan bello. El viejo sabio sabía que era un ser insatisfecho, que no iba a poder ser convencido por nada. Pero el viejo diablo sabía esto y entonces lo primero que hace es llevárselo a la noche de Valpurgis, lo rejuvenece y le quita lo sabio, es decir, lo deja como un idiota adolescente. Y entonces sí, se enamora de una margarita y con una margarita cualquiera se lo tranza. Pero si hubiera seguido siendo viejo y sabio, sabría que las margaritas se marchitan muy rápido en el florero de la vida doméstica. Pero en fin, he encontrado algún momento en mi vida en el que también me ha rejuvenecido el amor y he dicho: esta es mi margarita. Bueno, tengo un búcaro de margaritas en mi haber y en eso radica justamente la satisfacción, que no van a poder hablar de eso el día de mi homenaje, pero ahora que estamos aquí a solas y entre amigos, se las cuento. ¿Qué sentido tiene mi existencia? Háganse la pregunta en primera persona: ¿qué sentido tiene mi existencia? La de cada uno de ustedes. ¿A qué vinieron aquí? Porque Dios lo mandó. Esa es una respuesta. Yo no sé si ustedes tengan alguna afición a rascarse la nariz.
Yo sí. Me he descubierto que me rasco como 43 veces al día la nariz. Ocupo como 15 minutos del día rascándome la nariz. 7 por 4, 28. 2 horas, casi 3 horas rascándome la nariz a la semana. ¿Ustedes creen que a la edad que tengo me he pasado 6 veces rascándome la nariz? ¿Ustedes creen que Dios me mandó aquí para que ocupara una buena parte de mi vida rascándome la nariz, sacándome los mocos, sentado en el baño, haciendo cola? Pues como que se me hace más absurdo que la respuesta a mi existencia sea Dios. Mi vida es tan estúpida, y aquí no me voy a autohumillar, como la de todos nosotros, que la verdad, achacársela a Dios es un acto de soberbia. Para utilizar la misma terminología, ¿qué soberbio tiene que ser aquel que dice, es que Dios me hizo y le quedé guapo? No, perdónenme, pero por ahí no va. ¿Por qué estoy aquí? Ni siquiera fue necesario que mis papás se conocieran. Se habrían podido pasar de largo. Pongan ustedes que estaban prometidos porque sus respectivos padres los habían comprometido en la infancia, se nos van a casar. Muy bien, los casaron a la fuerza, se los acepto. ¿Saben cuántos en lugar de mí podrían estar aquí? Según las cuentas, éramos 20 millones de espermatozoides a los que yo les gané en la carrera. Pero yo tengo mis dudas, y mi madre también. Ella decía que si se hubiera quedado quieta, la habría fecundado un hermano mío que era mejor que yo. Pero que se giró, y entonces yo que estaba zaguero quedé en la punta y ¡zas! Una oportunidad de último momento. ¿Por qué vine al mundo? ¿Por qué soy un pedazo de materia organizada de una manera tan complicada que permite que tenga autoconciencia? Que soy un pedazo del ser que se para sobre el ser para dar cuentas del ser. ¿Qué sentido tiene? Miren, esta es una pregunta a la que vale la pena dedicarle un rato en la vida, darle vueltas. Pascal recomendaba, para tener una especie de vivencia de la insignificancia de uno y que surgiera la pregunta, ponerse en la noche en la azotea a ver las estrellas. Sean sinceros una noche con ustedes mismos, trépense a la azotea, no se vayan a suicidar después. Es muy fácil. Y vean el cielo. Y traten de imaginarse con lo que saben, que están ahí como un microbio en una bola que es tan chiquita respecto de las otras bolas que hay, y las otras están tan lejos, y todo lo que ven en la cúpula, salvo los planetas, están a distancias inconmensurables, de años y años y años luz, tan lejísimos. Formamos parte de la periferia de una galaxia que se llama la Vía Láctea, pero no estamos ni siquiera en la zona metropolitana de la galaxia. Estamos en las afueras, allá en la periferia. Siempre nos tocó ser de los, no de los del centro, pues. Estamos hasta allá. Y la Vía Láctea está muy cerquita de Andrómeda, que
que es la galaxia que nos queda más cerca. Y luego hay miles y miles y miles y miles de galaxias en lo que es el universo observable, que no es más que una miserable porción de la totalidad. Y nosotros somos ese microbio encima de un planeta, haciéndole un daño. Ni tanto. Por más que hacemos, destruimos nuestro medio ambiente en lo que nos queda alrededor, pero no tenemos la potencia como para destruir de veras el planeta. Nos va a destruir el sol, que es el que nos alimenta, y a la larga nos va a terminar destruyendo cuando se ponga más caliente, que es parte de su evolución. ¿Qué sentido tiene, como dicen Nezahualcóyotl, un instante aquí donde todo se desvencija, donde ni la pluma de Quetzal resiste? ¿Para qué soy? Esta pregunta vale la pena investirla con la duda y darle vueltas y vueltas y vueltas, porque cada que se le da una vuelta se descubre algo más de uno mismo. Aunque parezca que podamos desembocar en el absurdo, le volvemos a dar la vuelta al absurdo y parece que sí tiene sentido. Porque hay ser, con eso ya no me voy a meter porque está en el libro, pero también merece preguntárselo. La astrofísica dice que es por el Big Bang, la gran explosión. Bueno, no hacen más que, los físicos, los astrofísicos, no hacen más que dar una respuesta inmediata, pero parece que cancelan la pregunta de atrás. La pregunta de atrás es, sí, porque hay universo por el Big Bang, de acuerdo, pero ¿por qué hay Big Bang? Sucede lo mismo que con Dios. ¿Por qué hay universo? Por Dios. ¿Por qué hay Dios? O sea, cuando la pregunta es por qué, de ese calibre, no hay cosa que detenga. Cuando se abisman las razones, se abisman, quiero decir, se desploman, se les cae el fundamento, de pronto la presencia del ser, de la realidad, adquiere otro carácter. Me asombra que haya ser. Fíjense, venía yo en la carretera llego, por fin me encuentro con mi tocayo, me conduce hasta aquí y me encuentro con ustedes. ¡Qué sorpresota! ¡Qué maravilla! Imagínense que vengo en un laberinto de la nada, nazco porque sí, y me encuentro con ustedes, que son parte del ser. Porque hay ser es una de las preguntas más inquietantes y la que menos respuesta tiene. No sé si con esto, mi querido tocayo, ya expliqué, ya los deprimí o ya te contesté a tu pregunta. ¿Qué es pensar? Más o menos, tocayo. Bueno, a ver. Apagó, creo. Ah, está ya. Es que me lo habían apagado. Bueno, oye, tocayo, efectivamente lo que te quería preguntar es que después de todo lo que nos has contado sobre qué es pensar, no hay momentos en los que te deprimes. ¿Y cuáles son esos momentos en los que esa depresión se cambia por la alegría? Es decir, ¿pensar también genera alegría o te lleva muchísimo más a la depresión? Y bueno, si quieres, después de esta respuesta, abrimos las preguntas también del público, ¿no? Sí. Qué bueno que lo tomas. Se ve que ya leyó el libro porque es el último capítulo. Es el que me andaba haciendo falta. Te lo agradezco enormemente. Volvemos a mi abuela. Mi abuela es el comienzo de todas mis historias trágicas. Después de que me decía, no, piensa,
Luego, como cuando me veía pesadumbrado, me decía, ya no le pienses tanto. Ya no le pienses. Yo pensé que era mi abuela, pero la asociación entre pensar e infelicidad tiene su prosapia. Quizá el más reconocido, más connotado de los que proponen el divorcio entre pensar y felicidad, así el que nos queda más a la mano temporalmente, es Rubén Darío. Feliz el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura porque ésta ya no siente, que no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada y ser sin un rumbo fijo y el temor de haber sido y un futuro terror y el espanto seguro de estar mañana muerto y sufrir por la vida y por la sombra y por. O sea, no piensen porque se encuentran con la muerte al final, ¿eh? Aguas. Antes de Rubén Darío, el mismo planteamiento está en Lord Byron. Hay muchos que repiten esto. Es más, el más connotado es Homero. En la Odisea afirma en 2 ocasiones: no hay raza más miserable de cuantas respiran y se arrastran en el mundo que el hombre, porque piensa. Más para atrás quedan solamente 2 cosas. El Gilgamesh, la leyenda de Gilgamesh, que es de veras hasta atrás, y un poquito más para acá, el Antiguo Testamento. En Gilgamesh, afortunadamente, no está. Ahí están cosas más divertidas. Están unos animalitos a los que Gilgamesh maltrata y entre todos se cooperan para pedirle a los dioses que le armen un rival a Gilgamesh para que lo derrote. Los dioses les dan a un rival que se llama Enkidu. Lo hacen crecer y ya que está en buena edad, se lo van a enfrentar, pero Gilgamesh se entera que Enkidu ahí viene y para debilitarlo le manda unas prostitutas. Por culpa de ese texto sumerio, sabemos que la prostitución es el oficio más viejo de la historia. De ahí viene. No son chismes, es verdad. Ahí registrado. Enkidu no le hace nada a las prostitutas y se enfrenta contra Gilgamesh. Y, oh, sorpresa, cuando se van a dar el primer golpe, se quedan viendo y se enamoran. Se enamoran. Es el primer documento y el primer modo de amor que ahí se muestra es el amor homosexual. Entonces se agarran de la mano y dicen, malditos dioses, querían hacernos pelear, vámonos contra los dioses. Y empiezan la revuelta contra los dioses. Y agarran y acorralan a uno de ellos, al dios Toro. Y cuando ya lo tienen a punto de morir, les promete un montón de cosas y de todos modos lo matan. Pero el dios Toro le da un zarpazo a Enkidu y el veneno que le inocula es mortal. Se muere Enkidu, Gilgamesh cobra conciencia de la muerte, se aflige y los siguientes 2/3 del texto es el lloriqueo de Gilgamesh y la búsqueda del elixir de la vida. Se supone que al final la encuentra, viene tan agotado por las aventuras que ha tenido que correr para hallarla, la deja a un lado, se duerme y cuando despierta no está, se la comió una víbora y por eso las víboras cambian de piel, porque son eternas. Ahí no está.
Pero en cambio en la Biblia sí. En el texto que es el Eclesiastés, el que se atribuye a Salomón, hay, además de que Salomón dice, no hay nada nuevo bajo el sol, todo es vanidad, dice que tuvo mujeres, palacios, fuentes, presume de riquezas y de glorias y de muchas cosas. Y dice también que hasta viejo, 80 años, y que entonces, mientras más conocimiento se acumula, más infeliz se es. Mientras más se piensa, más infeliz se es. Todo es vanidad. Ah, caramba, aquí empezó la historia. La que me contaba mi abuela, ya no pienses tanto, Oscarito. Me quedé viendo un rato el texto, un rato largo, dándole de vueltas, y me di cuenta de lo obvio. Salomón pertenece al pueblo judío. El pueblo judío cree que es el pueblo elegido. El pueblo judío tiene reyes, son los favoritos de Dios. Pero Salomón no solamente es un rey judío, es el rey de los reyes. Entonces es el favoritísimo de Dios. Y se va a morir. Y por eso todo le parece vanidad. Y descubrir que se va a morir lo hace gracias al pensamiento. La pregunta es, ¿no habrá esperado demasiado por ser tan jactancioso? Imagínense si uno se concibiera como el favorito de Dios, pues todo le parece poco. Yo no creo tener ningún que ver con Dios, como decía Sabines. Mi madre no tuvo ningún que ver con Dios. Jaime Sabines lo dice en un poema precioso. Yo más bien soy hijo de vecino. Mi padre era ferrocarrilero. Pero no crean de los que manejan locomotoras, ¿eh? Ferrocarrilero de los que trabajaban en la estación de Buenavista haciendo pases para sus compañeros. Era un secretario. Y mi mamá pues era una maestra de primaria. Y yo nací un 8 de septiembre, como ya están al tanto, porque precisamente fui una borrachera navideña. Nací en el 9º mes. La distancia entre mis hermanos y yo es de 7 años. Ni siquiera fue uno y otro y otro. Uno y otro, 7 años de distancia, o sea que fue una costón ocasional. Ya se habían separado. Por eso me odiaba tanto mi abuela, porque yo era la prueba de que habían vuelto. Pero nada más volvieron para eso. Yo no se lo pude decir entonces y por eso me odiaba y ahora la odio yo a ella. Yo, que ni hijo deseado fui, no espero como Salomón nada de la vida. Mi expectativa es ninguna. Y sin embargo descubrirme gracias al pensamiento aquí y descubrir que me voy a morir, puedo dar un pasito más adelante y decir, puesto que me voy a morir, viví. Y entonces una maravilla. Gracias al pensamiento me puedo reconciliar con la existencia y puedo ser infinitamente feliz por el solo hecho de estar vivo. No espero nada como Salomón, que esperaba todo. Y sin embargo, miren todo lo que tengo. En alguna otra ocasión lo he llamado, me saqué la lotería de la existencia. Les gané a los 20 millones de espermas hermanos míos. Eso parece que no tiene valor porque ustedes también se sacaron la lotería. Y es un problema festejar con quien sacó el mismo premio que uno. Cuando uno es el único que se lo gana,
está todo dar, pero cuando están todos premiados, no se aprecia. Como ya tengo en mi haber muchos a los que les quitaron el premio, me paro sobre sus tumbas y me reconcilio con la vida. Porque aunque se vaya a acabar, es tan buena como el orgasmo. Dura poco, se acaba, pero no le ando preguntando, lo disfruto. Se puede reconectar el pensamiento con la vida, con la felicidad, cuando no se queda uno a medio del camino pensando que uno se lo merecía todo. Se puede reconectar cuando uno avanza y se da cuenta que estamos aquí por una casualidad, y que qué maravillosa casualidad, y que va a durar poquísimo, por cierto. Con eso te contesto. Pues abrimos la ronda de preguntas y respuestas por si alguien tiene alguna pregunta que hacer al maestro Óscar de la Borbolla. La primera, Las vocales malditas, ¿es un libro que va a salir o que ya, y si lo escribió usted? Ahí lo trae atrás, mira. Las vocales malditas, si mal no recuerdo, lo escribí, lo publiqué en el 88, o sea que ya tiene 31 años. Yo había estudiado filosofía, les platicaba, hice la licenciatura y la maestría en la ciudad universitaria, en la Facultad de Filosofía. Luego me conseguí una beca para irme a España, a la Complutense de Madrid, a hacer el doctorado. Y me tocó una universidad en ese entonces malísima, porque mis maestros allá por los años 84, 85, eran todavía la escoria que había quedado de la época del franquismo. Franco había muerto 10 años atrás, pero sus herencias ahí seguían, porque como bien dijo León Felipe, España se había quedado descabezada. Mis maestros eran malísimos. Entonces yo no iba a la escuela, por supuesto, estaba ahí Europa a la mano y estaban muchas cosas a la mano, y sobre todo en ese entonces estaba el modelo de Oliveira. Oliveira es el personaje central de Rayuela y había que echarse una aventura con una maga allá, ¿no? Y dormir debajo del puente de Sena y conocer el mundo. ¿Qué estar perdiendo el tiempo con estos idiotas que los más aventajados eran neotomistas? Iba poco a la escuela, terminamos armando un pacto, mis profesores y yo. Les pedí permiso para escaparme un mes entero para irme a Marruecos, porque había salido un viaje ahí estudiantil muy barato. Y me dijeron, Ale, usted es un estudiante sudamericano muy aventajado. Sí. Pues no venga. No vengo, pero me firma, sí. De acuerdo, me largué, no volví nunca. Hice el mejor doctorado del mundo. Conocí todo. Tuve 2 años medio mantenido. Volví del viaje de Marruecos, pero ya habían cerrado la universidad. Y yo vivía de la beca que cobraba ahí en la ventanilla, y estaba cerrada la escuela, y pues vivía al día, se imaginarán. Y no había trabajo, eran épocas en las que España tenía millones de parados, no había trabajo en ningún lado. Y pues caminando por ahí, por la Puerta del Sol, me encontré a unos muchachos que escribían, que pintaban en la banqueta y les aventaban pesetas en ese entonces. Y pues me senté junto a ellos, y yo que no pintaba, pues escribí. Me pisaban mi poema. Puse un poema de Octavio Paz, a ver si no era porque yo escribía muy mal. También lo pisaron. Me dejó muy reconfortado moralmente, pero en la inanición seguía. Y ahí se me ocurrió mi primer texto monovocálico. Nada hará la gran dama ya tras la casa clara, nada hará la larga para alzar la palabra,
dará la daga alada, callada la garganta, atará cada planta la máscara naranja. Y sigue, es un soneto de 14 renglones, octosilábico. La gente se paró y lo vio y cayeron ahí, empezaron a tintinear las monedas y estuve viviendo de ese poema las vacaciones decembrinas y viví bien. Es mi texto más rentable, pues. Levantaba un puñote de duros y pesetas y me iba a comprar un pincho de tortilla española y un vino del Rioja en envase Tetra Pak, que era buenísimo, en serio, maravilloso vino. Terminó la aventura, volví a México, regresé a mi cubículo en Epacatlán, ahora FESacatlán, y empezó la fila de alumnos a tocar la puerta con imbecilidades. ¿No está el profesor que está con usted y que no veo? No, pues no está. ¿No está el maestro del otro cubículo? Pues no sé. Ya le tocaste, sí, pero no abre. Los estudiantes son verdaderamente sensacionales, tienen un sentido común maravilloso, milagroso. Si no, no tendríamos chamba, tocayo. Se irían directo a los libros. Pero en fin, necesitan que uno les diga, lee ese capítulo. El primero, sí, el primero. Perdónenme, pero es que después de 47 años de profesor ya me tienen harto. Bueno, pues me empezaron a fastidiar y yo había conocido mundo. Yo me llenaba las pupilas con muchas otras cosas, no con eso. Y era muy chiquito el cubículo. Había que desfondar la pared con algo, con un cañonazo de imaginación. Y empecé a escribir. Empecé a escribir literatura cuando volví del doctorado. Nada más que me di cuenta de una cosa obvia. Ya estaba yo grandote, tenía 32 años. Y Paco Taibo II ya era famoso desde entonces. ¿Cuándo lo voy a alcanzar? Pues no. Y a Juan Villoro, pues ese nació con la cuchara de plata metida en la boca, pues es el hijo de Luis Villoro. No, pues no lo voy a alcanzar nunca. Y David Huerta, pues tampoco, pues es hijo de Efraín Huerta y Telma Nava. ¿Y yo de qué? Pues ya les dije que soy hijo del vecino. ¿Cómo demonios los alcanzo? ¿Cómo hacer un texto que me permita catapultearme para brincar y ponerme en el escenario? Como tenía el experimento de La Puerta del Sol, dije, vamos a hacer un texto que llame la atención. Ya hice un poemita que medio dice algo. Vamos a hacer un cuento coherente, bien armado, a ver si se puede. Monovocálico. Salió Cantata Satanás. Y además pude meter un montón de cosas que sí quería decir. Allá pagaban tan mal, mas Abraham cargaba las trancas más altas, cavaba las zanjas más largas. Tamaña talla, nada más agrandaba la panza al capataz. O sea, meter hasta una denuncia política, ¿no? Órale. El cuento de la E me costó sangre, porque estaba yo con la imbecilidad de que fuera también de amor. Nada más que la palabra querer no me servía porque tenía una U, aunque fuera muda. Y yo me había propuesto que fuera gráficamente puro, solamente con una sola vocal. Y además no sabía que esto fuera posible. Entonces es un esfuerzo que me costaba muchísimo trabajo, pero no se sabía para dónde, si iba a haber o no futuro. Y un día ahí neceando, después de meses de estarle dando vueltas a un texto sobre el amor que no salía, ya en la Lucín, vi Jefe y vi Rebelde. Aquí hay un binomio raro.
Y dije, ¿qué historia de rebeldía vale la pena contar? Yo había sido fanático de la Torre de Babel, cuando los seres humanos que habían querido subir, ponerse a la altura de Dios, al tú por tú, me parecía el acto de rebeldía mayor. Pero no se podía contar la Torre de Babel. ¿Cuál es el otro acto de rebeldía bueno? Pues el que nos funda, el pecado original. En el verde césped del Edén, célebre sede de creyentes, el decente Efrén se estremece. 3 deberes del mes leen el templete del regente: defender el vergel del hereje rebelde, tener fe en el celeste jefe de tez perenne, ser decente. Empecé un cuento que es la parodia de Adán y Eva en el paraíso, y además me salió bakuniano. Miguel Bakunin, el príncipe Bakunin, el que escribió Dios y el Estado, el que propone que la rebelión es la esencia del hombre, está contado con él. Cuando Dios los expulsa del paraíso a Esther y Efrén, Adán y Eva por supuesto, aparece el hereje rebelde y les dice: Esther, Efrén, espérenme, serénense, perder el Edén es el destete. El jefe es endeble, depende de creer, de tenerle fe. Estrenen el entender rebelde, bésense, deséense. Desde este mes se pertenecen, les pertenece el excedente, es menester vencer. Dejen de creer en él. Dije, ay, qué bien. Salió, pero bien, 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 como yo quería. Y luego me vi sin bikini, me costó casi la vida, porque había muy poquitas palabras. Los locos somos otro cosmos del que ya escucharon un fragmento. Y un gurú vudú, que era imposible, porque hay unas poquísimas palabras. Y tuve como coartada que ambienté el cuento en Haití para contar la caída del dictador Baby Doc. Y tenía una pandilla de santeros, los Tontón Macuts, que se llamaron los Tuntún Mucuts. Y lo ambienté en Haití porque la pronunciación del español en la zona del Caribe jala hacia la U. Un gurú vudú supuso un mundo futuro muy suyo. Y empleé palabras que tenían 2 o una vocal, una U naturales, y la otra la trampeaba. Como el cuento era imposible, yo había aprendido muy bien la lección de un alumno de Aristóteles, Alejandro el Magno. Había en ese entonces un nudo al que llamaban nudo gordiano, y que se lo pasaban a todos los sabios a ver quién era más listo. El caso era deshacer el nudo, y ahí se la pasaron y no podían. Cuando se lo presentan a Alejandro a ver si es tan listo como dice, saca la espada y lo corta. Pues yo saqué mi espada y escribí un gurú vudú. Esta es la historia de las vocales. Y la otra está publicado sí, en Random es lo House. que ya vi. La otra es, bueno, nada más la observación de que usted comenta sobre el rey Salomón. Él fue hijo del rey David, y el rey David fue uno de los menospreciados porque su papá, del pueblo hebreo, no confiaba, él fue pastor de ovejas. Y bueno, yo lo veo a usted así, que quizás en algún momento se ha sentido o se sintió menospreciado, pero usted ha leído mucho, nombra el Nuevo Testamento. Si también lee el Antiguo, si también lee el Nuevo, yo sé que va a tener cosas para usted específicas que le agradaría saber. Gracias. Muy bien, sí le echaré un ojo. Sí les he echado un ojo a los evangelios, ¿eh? Y no nada más al de Saramago. A ver,
Bueno, siguiendo lo que usted acaba de decir sobre el razonamiento humano, qué nos puede decir acerca del genio, del ingenio o del arte de aplicarlo a la vida diaria y a lo que se diría el arte de tratar a los demás, tratar con los demás? Así véase, por ejemplo, autores como Baltasar Gracián, etc. Mira, hay un libro que leí hace poco de José Antonio de Marina, que se llama Elogio y refutación del ingenio. Te recomiendo que lo leas, es lo que te va a dar una respuesta y además una explicación monumentalmente buena sobre el ingenio. Déjame decirte algunas cosas. Normalmente se cree que es un resultado de una fuerza exterior a uno, así como por inspiración, el que a uno se le ocurran cosas. Y entonces hay que estar un poco con las antenas puestas para que la divinidad de las musas se fije en nosotros y nos mande su soplo divino y nos ilumine. Yo creo que esto se puede volver una especie de técnica y valerse de ella. La técnica que yo he tratado de desarrollar, pues se la ofrezco a mis estudiantes en los talleres de narrativa que doy, para que no se tropiecen con que no se les ocurre nada y lleguen y naufraguen en la famosa página en blanco. Que por cierto, ahí hay un manual de creación literaria que es donde viene explicada la técnica esta, pero te la platico. ¿Cómo poder tener imaginación? Hay algo que todos tenemos y que podemos ejercitar cuando se nos pegue la gana, que es razonar. Relacionar una cosa con la otra, deducir. Pero a ver, que se te ocurra algo, que tengas una ocurrencia, algo ingenioso. Pues no sabe uno por dónde. Uno es observador, voltea a ver a la gente, descubre alguna característica de la gente y la exagera un poco, o la exagera un mucho. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Todos los días despertamos con más pelos o con menos pelos, más gordos o más flacos, más feos. Eso paulatinamente va sucediendo de forma irremediable. Cambiamos en la noche. ¿Qué tal si se da un cambio extraordinario? Que te vuelvas feo, 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 feo. Un escarabajo. Amaneces convertido en escarabajo. Más que ese día, en tu casa, tienes una hermana y va a llegar su novio con su familia a pedir la mano de tu hermana. Y tus papás están preocupados porque la hija salga, para que tu hermana salga. Y tú tienes el más gusto de amanecer como escarabajo. Y te tapan, te esconden, te encierran en la recámara, no te dejan salir. Lo que a ellos les importa es la boda de tu hermana, de que se case la niña. Entonces tratan a los recién llegados y se ponen de acuerdo, pero ahí está este molesto. Entonces entra tu papá a tu habitación y harto de que estés haciendo ruido de escarabajo, agarra una manzana y te la lanza y te la clave del abdomen. Y se va y se sale muy contento, se van a la playa de paseo y tú te quedas ahí arrastrándote por la pared. Kafka lo único que hace es exagerar una característica que todos tenemos. Otro ejemplo. Nosotros, cuando tocamos la pared, la mano se nos detiene. Pero en el fondo, a nivel cuántico, un montón de átomos, de partículas más bien,
traspasan la pared. Es más, mi sola presencia aquí los está atravesando a todos ustedes y ustedes a mí. Estamos en una promiscuidad cuántica. Atravesamos la pared. Exageremos que atravesamos la pared. Ahí está un cuento maravilloso de Marcel Aimé, un escritor francés de principios del siglo XX, que se llama El hombre que atravesaba las paredes. Es un señor buena gente que trabaja en una oficina redactando cartas para el área de la mercadotecnia. Y un día llega a su casa, así comienza el cuento, y en el momento en que va a meter la llave en la puerta, se va la luz. Y cuando la luz regresa, él está dentro de su casa, con la llave enfrente. Voltea y ve que está echado el pasador. Y dice, pero como Mercier Letellier era un hombre de costumbres, salió por donde había entrado, introdujo la llave en la cerradura y entró. Y dijo, qué raro fenómeno, mañana voy al médico. Ahí ya te tragaste que el tipo pasa las paredes y empieza una vida común y corriente. Llega a su oficina al día siguiente, le cambia del jefe, el jefe lo empieza a molestar. Entonces un día lo mandan a la covacha, a una especie de closet anexo a la oficina del jefe. Y el día en que lo humillan, porque le avientan en la cara una carta, porque no le gusta la redacción al jefe, cuando el jefe regresa a su oficina, a Monsieur Letellier se le ocurre asomarse como trofeo de caza por la pared y decirle, yo soy el hombre lobo. Entonces el otro se pega una espantada espantosa. Y al final termina volviéndolo loco, se deshace del tipo y sigue la historia. Con estos dos ejemplos, lo que te quiero decir es, ¿cómo se le puede ocurrir a uno una historia maravillosa? Observando cualquier aspecto de la gente y manejando esta cosa extraña en un clima de normalidad. Lo más corriente, lo más banal, pero con ese elemento de enrarecimiento se produce un cuento fantástico. Imagínate que amanecieras con 400 kilos de peso y tuvieras que ir a la Ciudad de México ese día. Llegas a la estación de camiones o te quieres subir a tu coche y no puedes. Y entonces deduces lógicamente lo que le pasa a un personaje con estas características. No necesitas imaginar, simplemente agarra cualquiera, que los ojos se te hagan más grandes, que tu penetración de vista sea mayor. Imagínate, uno suelta gallos cuando habla. Imagínate que sueltes conejos. Es un cuento de Cortázar, tipo que empieza a escupir conejos. Gran parte de la literatura fantástica, este es el género en el que te estoy inscribiendo, para facilitarte la cuestión de cómo portarte ingenioso, te lo estoy volviendo un método manejable. La combinación de un elemento exagerado de cualquier aspecto normal de la gente, manejado dentro de un clima de normalidad. La manera como afecta produce una historia fascinante. Pon que en lugar de que engordes, empiezas a perder peso sin perder complexión. Te vuelves más liviano, más liviano, más liviano. Entonces empiezas a flotar. Tu esposa, como suele suceder, te llena las bolsitas de piedritas para que no vueles. Las vas a tu oficina, pero ahí tus compañeros dicen, vuela, y a ti que te gusta volar, sacas las piedras y vuelas. Brincas y vuelas, flotas. Y regresas con una sonrisota en tu cara, y tu esposa se da cuenta que vienes sonriente y te dice, flotaste, ¿verdad? Y te mete una regañiza. Y así va la cosa. Y un día finalmente, harto ya de que se burlen de ti en la oficina y de tu esposa, agarras desde la terraza de la oficina, te quitas las piedras, te quitas la ropa para que nada te pese y emprendes el vuelo.
Ahí tienes un cuentito. El chiste es que esta cuestión excepcional de poder flotar la inscribas en una circunstancia normal. Y te sale un cuento. Si estoy de jurado, te lo premio. Sí, te explico. Me preguntas por lo del ingenio. Bueno, ahí hay una metodología para tener ingenio en la creación de cuentos. ¿Cómo te puedes portar ingenioso con tus amigos? Necesitaría conocer a tus amigos. Diles que viniste aquí y vas a ver lo que te van a decir. Fui a pasarme una tarde de viernes a escuchar un filósofo que dijo un montón de cosas extrañas sobre que hay que pensar en el sentido de la vida. Verás cómo van a pensar que eres ingenioso. ¿Qué cosas te inventas? Te van a decir. Porque también depende, ingenioso ante quién. Bueno, espero haberte respondido. Por lo menos ya les di un consejo a todos de cómo escribir un cuento. Bien, pues Mira, ya. vamos a tener bueno, una última pregunta, porque ya está a punto de cerrar la feria. Y bueno, también, por supuesto, para que tengamos el tiempo suficiente para que el maestro Oscar también haga la firma de los libros. Una última pregunta y bueno, ya casi nos vamos. Bueno, es muy breve. A mí me gustaría saber tu opinión sobre la rebeldía de pensar de las mujeres en cuanto a ir más allá de la norma que por muchos años ha sido masculina. Mira, le puse rebeldía porque cuando uno piensa se aparta del grupo al cual ha pertenecido. Uno empieza su vida sin poderse defender y le inoculan de ideas los padres a uno la cabeza. Hay una larga etapa de la infancia en que uno es una especie de perico portavoz de lo que dicen en la casa. Viene la adolescencia, con un montón de hormonas que fomentan la tensión y el jovencito quiere afirmarse. Sin embargo, como tampoco piensa, se identifica ahora no con sus padres, sino con el grupo etario, con los que tienen su edad. Entonces piensa como ellos, pasa de una manada a otra, simplemente por reacción. Cuando piensa por sí mismo, se aparta del grupo, sea familiar o sea de amistades. Las mujeres han vivido en un mundo efectivamente masculino, con una serie de características masculinas. Han introyectado la visión masculina ellas mismas. Necesitan liberarse. El texto más importante, de veras, que causó una especie de cisma a nivel mundial, es el texto de Simone de Beauvoir, El segundo sexo. Se creía que las mujeres tenían una naturaleza, el eterno femenino. Y lo que muestra Simone es que igual que los hombres, ni ustedes ni nosotros tenemos una esencia. Ustedes y nosotros tenemos que crearnos nuestra existencia. O sea, el ejercicio de la libertad es parejo para hombres y mujeres. Ninguno está condenado a un molde. Pero el mundo está hecho, ya tiene su trayección, es más, está mal visto no ser buen macho, pues. Está mal visto, pues no ser hombrecito. Hay un rol que a los hombres nos espera. Yo lo padecí mucho. Imagínense cuando elegí estudiar filosofía, lo que pasó en mi casa. La idea fue no solo de qué vas a vivir, sino cómo vas a mantener a tu esposa. Mantenerla.
¿Por qué? Vamos, es un yugo que nos apresa a ambos porque nos obliga a un papel a cada uno de los dos. Si nos encontráramos como individuos, o sea, si cayera un poco la idea esta de que somos distintos pero no por grupos, somos distintos individualmente. De hecho, lo único que tenemos en común es que todos somos distintos, unos de otros, cada quien es individuo. Qué horror aquellos que son un grupo, que se identifican. O sea, qué horror a la milicia, pues. Esos uniformados, pero no solamente por afuera, sino por adentro, qué espanto. Con esto te contesto. Muchas gracias a todos, de verdad, Gracias. muchas gracias. Muchas gracias al maestro Óscar de la Borbolla. Recibe un reconocimiento y un presente, no solamente reconocimiento de parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Mi queridísimo tocayo, muchas felicidades por estos 70 años. Y también un reconocimiento a Óscar Alarcón, que nos ha apoyado en estos menesteres de la presentación del libro. Muchas Bueno. gracias a ustedes por su asistencia y Bien, pues, está los libros del presencia. maestro Óscar de la Borbolla están allá atrás por si alguien quiere comprar La Rebeldía de Pensar. y Y la firma la firma va a ser allá en el lado